Inicio la grabación en este momento. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas. Inicio la grabación en este momento que inicia la clase, porque en algún otro momento nos ha ocurrido que ponemos uno de los cantos de fondo instrumental o de estos cantos de algún para el momento de oración y después YouTube nos lo corta porque tal vez tiene derechos de autor. Entonces preferimos hacer la grabación solo de la parte de la clase. Así que a los estudiantes que siguen el curso en diferido, perdonen que no les compartamos el momento de oración en la grabación también, pero por estos temas de derecho de autor grabamos solamente la clase, que es lo nuestro, lo que pertenece a la escuela de espiritualidad, porque como les decía, cuando hay algún canto de algún autor, puede generarnos ese conflicto de derechos de autor. Bienvenidos, seguimos en este curso y ya vamos a empezar la segunda mitad de este curso con el tercer módulo que va a acompañarnos, que va a estar con nosotros Fray José Freddy, abordando el tema de la espiritualidad cristiana. Fray José, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Fray Bernie. Todo muy bien por aquí, gracias a Dios. Un Eh, saludo para todos. Me alegra muchísimo. No te presento porque ya te conocen, estuviste con ellos en el primer módulo, incluso ya los que son estudiantes nuevos te conocen, así es que bueno, ya sabes la dinámica, hermanos, hermanas, también ustedes ya la conocen. A los que nos acompañan en YouTube, también bienvenidos y el espacio es tuyo, adelante. Muchas gracias. Pues continuamos con este acercamiento que estamos haciendo acerca de la espiritualidad. Justo anoche, como a eso de las 7 de la noche, tocó el timbre un muchacho aquí en la casa nuestra y atendí el timbre, ¿no? Por el videoportero. Y me dice, ¿me puede regalar un poco de agua? Me ha caído algo en el ojo y entonces necesito agua. Pues en esta época, como se dice, no se desconfía de las personas, sino precisamente de la época que estamos viviendo. Yo, bueno, allí como discerniendo qué hago, voy o no voy, allá afuera está oscuro, etcétera, ¿no? Y entonces, pero bueno, fui, tomé una botella con agua y se la llevé. Y no me van a creer lo que me respondió el muchacho. Gracias. Quería ver qué tan espirituales son de veras. Y entonces pues yo me quedé así, ¿no? Como descolocado, como fuera de lugar, ¿verdad? Por la respuesta del muchacho. Y ciertamente después se lavó él la cara y ya después andaba en bicicleta y se ve que le había caído una basura en el ojo. Pero bueno, Fray Berrio nos acaba de recordar también esta cita de Santa Teresa de Jesús en las séptimas moradas, donde dice, la santa se pregunta, ¿qué es ser espirituales de veras? ¿Verdad? Y precisamente la santa nos reflexiona y dice que no, que esto de la espiritualidad pues no se agota en un momento de oración, sino en la vida que brota de ese encuentro con el Señor, ¿no? Como desde nuestra interioridad en la relación íntima y personal con el Señor, ¿no? Nuestra vida va siendo transformada, dando frutos de amor y de compasión. En eso consiste básicamente la espiritualidad. Ujú. En este curso de introducción a la espiritualidad, si se recuerdan en el primer módulo, pusimos esa base antropológica sobre la cual nosotros podemos hablar de esta dimensión espiritual, de cómo nosotros, como seres humanos, como personas, estamos capacitados para esa relación con Dios. Luego, en el segundo módulo, con el licenciado Francisco Melgar, les ha expuesto cómo esa espiritualidad se vive en Jesús, ¿no? En toda su humanidad, el hombre guiado, movido, y que además nos da el Espíritu, ¿verdad? Hasta ahora, básicamente, entonces hemos hablado de la espiritualidad en general. ¿M? Pero ahora en esta clase vamos a profundizar en lo que es propio, concreto, de la espiritualidad cristiana. Tal vez si Freiberg me da permiso para compartir la pantalla. ¿M? Entonces, lo que nos proponemos en esta clase, en este encuentro, es hablar, ¿qué podemos acercarnos a una definición de lo que es la espiritualidad, en concreto la espiritualidad cristiana? Y luego, ¿qué características tiene esta espiritualidad? ¿Mm? Porque decíamos que la espiritualidad es común
es universal para cada ser humano. Pero entonces, si hay distintas formas de relacionarse con Dios a través de las distintas religiones, creencias o credos, etcétera, hay también distintas espiritualidades. Hoy todo este mundo de la espiritualidad está por una parte como en boga, ¿no? Se vuelve un tema muy atractivo. Y eso lo podemos constatar desde la influencia que tienen ciertos movimientos orientales, ¿no? Hubo una época en la que todo este movimiento del yoga, del zen, estuvo muy, muy de moda, ¿verdad? Hoy se habla del mindfulness, ¿verdad? De este proceso de concentración, ¿no? Practicado incluso en grandes empresas, ¿no? Para que el trabajador esté más sereno, sin estrés y pueda producir más, ¿verdad? Eso por una parte. También, ciertamente que dentro de la iglesia ha habido, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ¿no? Este soplo del Espíritu Santo, una serie de movimientos que precisamente han ayudado a revitalizar la vivencia espiritual. ¿No? Dígase, por ejemplo, la experiencia de talleres de oración y vida, ¿no? Que es un proceso que invita a los participantes a descubrir este mundo de la oración de recogimiento. Pero también está el movimiento de los focolares, la renovación carismática, entre otros, ¿verdad? Todos estos movimientos de índole, en su mayoría de índole laical, han revitalizado, como digo, todo ese proceso de lo que es la espiritualidad. Sin embargo, también es cierto que a este mundo de la espiritualidad se le ponen también algunos, nos encontramos con algunos reparos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de espiritualidad se puede volver algo muy, muy ambiguo, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la psicología y la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Hoy también es algo que se valora mucho, la psicoespiritualidad. Pero ¿dónde queda ese límite, ¿no? ¿Hasta dónde es mera proyección mental o hay realmente algo que le es propio a la psicología y algo que le es propio también a em, vamos a ocultar esto acá, algo que le es propio a la espiritualidad? También viene cierto reparo de la espiritualidad, por ejemplo, cuando no promueve una espiritualidad madura de la persona, ¿no? Y más bien la espiritualidad se puede volver en una escapatoria, en una experiencia que en lugar de involucrarme, de invitarme a involucrarme en la transformación del mundo, se convierte más bien en una experiencia alienante, ¿no? Que solamente se vuelve un intimismo. ¿M? Y ciertamente también hay una espiritualidad, vamos a decir, secularizada, en el sentido de que no necesariamente está ligada a un credo, a una religión. Por ejemplo, hoy se habla de la espiritualidad o la mística del deporte, ¿no? ¿Mm? O la mística del trabajo. ¿Mm? Entonces, no necesariamente la espiritualidad está ligada, como digo, a un credo o no comparte todos estos elementos que veremos a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros desde nuestra fe cristiana comprender sobre lo que es la espiritualidad? Es lo que pretendemos a realizar hoy en este encuentro, ¿verdad? Ante todo, decíamos al inicio también en el primer módulo que la experiencia de la espiritualidad o el eje central de la espiritualidad es la relación con Dios. ¿No? Ante todo lo expresamos así, una relación con Dios, ¿no? Aquí en este esquema nos presenta al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que es comunión y que sale de sí para comunicarse, para donarse. ¿No? Y también tenemos al ser humano representado en el triángulo de abajo, ¿no? Con todas esas dimensiones de las cuales hablamos. Es la persona en esa
en toda su unidad que nos constituye, ¿no? De toda la dimensión corporal, toda la dimensión psíquica y esa dimensión espiritual, ¿ya? Y cómo ambos se compenetran, ¿ya? Cómo Dios entra en la vida del creyente, pero a la vez el creyente que se abre a esa acción de Dios penetra en la vida intratrinitaria, en la comunión de Dios. Ese es el proceso de la espiritualidad cristiana, ¿no? De un encuentro, un acercamiento, una transformación, un compartir la misma vida, ¿no? San Juan de la Cruz lo describe en términos de la unión con Dios, ¿no? Ese proceso de unión con Dios. Bueno, vamos entonces a profundizar en estos elementos que nos van a permitir, como decíamos, tener una comprensión más clara de lo que nosotros como cristianos podemos comprender acerca de lo que es la espiritualidad. También orábamos con el Salmo 138, ¿no? El salmista expresa una experiencia de cómo Dios le ha invadido. Se siente acompañado por Dios. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿No? Como dirá San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Una relación continua, permanente con este Dios que se nos revela, se nos manifiesta y nos invita a su comunión. ¿Qué puntos vamos a ver en este encuentro? Primero vamos a hacer referencia a dos términos desde la Sagrada Escritura que nos van a ayudar a comprender lo que es la espiritualidad cristiana. Vamos a hacer referencia a la alianza y a la experiencia. Y luego vamos a tratar de dar una definición de lo que es la espiritualidad cristiana. El tema de las características lo dejaremos para el encuentro de la siguiente semana. Veamos entonces cómo este concepto de la alianza de la Sagrada Escritura nos ayuda a comprender lo que es la espiritualidad. La alianza es una experiencia del pueblo de Israel, de cómo Dios realiza, escoge desde la gratuidad, desde ese querer de Dios más que desde los méritos de este pueblo, porque Israel en ese contexto de la alianza era una tribu perdida en medio de aquel desierto, en medio de aquella inmensidad. Y en ese pueblo frágil, débil, olvidado, ¿no? Dios ha puesto su mirada gratuitamente, no por los méritos de este pueblo, ¿no? Porque había en la época otros imperios, ¿no? El imperio Egipto o los griegos, ¿no? Sin embargo, no es en esos en quienes Dios pone su mirada, a quienes Dios se revela, sino a este pueblo frágil, errante, migrante, que peregrina en el desierto, en donde Dios pone su mirada, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel tiene experiencia de cómo Dios les ofrece una alianza, una relación permanente. Y se expresa en estos términos. Encontramos ese texto en el libro de Éxodo 19. Es como un credo del pueblo de Israel, así como nosotros tenemos sintetizada nuestra fe en el credo que proclamamos de manera especial los domingos. Encontramos esta especie de credos, ¿no? Donde se sintetiza la fe de este pueblo, ¿no? Y dice así: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora bien, si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi pueblo, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, ¿no? Esta relación de pertenencia, esta conciencia del pueblo de Israel de pertenecer a Dios porque Dios le ha llamado, es la relación de alianza, ¿no? De hecho, hay muchos pasajes donde el pueblo de Israel aparece como una esposa, ¿no? Frente a Dios, que es el esposo. Entonces, se trata de esta relación, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje de Isaías,
Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en la palma de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán de tu tierra más devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una novia, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Entonces, todos estos términos, eh, toda esa experiencia de esta escogencia de Dios, de este pueblo, de sentir que este pueblo le pertenece a Dios y que Dios también de alguna manera pertenece a este pueblo, es lo que conocemos como la alianza, ¿no? También tenemos este hermoso pasaje del profeta del libro de Josué. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Expresa la fidelidad. Es una alianza permanente que se funda en Dios, ¿no? Es Dios quien es el garante de esta alianza, ¿no? Esta alianza permanece no porque el pueblo vaya a ser fiel, sino por la fidelidad de Dios a este pueblo. Se trata entonces de un amor gratuito, de un amor de elección. Es Dios quien se ha escogido a este pueblo. Y por lo tanto es un amor mucho más fuerte que los lazos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Porque a la familia no la escogemos, ¿verdad? A los amigos sí. Entonces, este amor es un amor de elección. Dios se elige este pueblo y establece con ellos una alianza, ¿no? Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum acerca de la palabra de Dios, dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. ¿Ah? ¿Qué texto más hermoso? Primero resalta que es Dios quien ha querido revelarse. Dispuso Dios en su sabiduría divina revelarse a sí mismo, darse a conocer, salir de sí para que compartirnos su vida divina, ¿no? A través de este don que Dios hace de sí mismo, tenemos en Cristo acceso al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? Entramos en comunión con Dios Trinidad, ¿no? Para invitarnos precisamente a la comunicación con Él, ¿no? Todos estos términos de comunicación, de relación, de amistad, ¿ya? Nos hablan, nos van exponiendo lo que es la espiritualidad, cómo vivir la espiritualidad. Es precisamente una relación con Dios, como hemos insistido, ¿no? Y ese compartir la vida divina que Dios hace, a la cual nos invita. Federico Ruiz, este teólogo, un carmelita descalzo, dice, una relación personal y salvífica de Dios. Federico Ruiz describe así la alianza. Se trata de una relación personal y salvífica de Dios vivo, es decir, que llena de sentido la vida del ser humano, que nos planifica, que nos santifica. Una relación personal y salvífica de Dios vivo con el hombre. Es una relación histórica por lo cual Dios entra en las vicisitudes históricas del ser humano. Tiene carácter personal, colectivo y cósmico. Fíjense que dice Federico Ruiz, que se trata de una relación. Esta relación es histórica porque se realiza en lo concreto, todas las circunstancias que nosotros vivimos, toda nuestra vida, toda nuestra historia, es ese espacio, ese tiempo donde Dios también hace alianza con nosotros, nos ofrece esta relación para que nosotros desde la espiritualidad podamos vivir precisamente esa comunión con Él.
todas nuestras circunstancias por las cuales atravesamos, dígase la experiencia de familia, de proyecto personal, a lo mejor también una experiencia de enfermedad por la que estemos atravesando, una experiencia de crisis, y en concreto la vida misma se convierte en ese momento histórico donde Dios sigue manifestándonos, ofreciéndonos de manera concreta esa amistad, esa relación con Él. Además dice que tiene un carácter personal, es decir, una relación personal conmigo, una relación única, ¿m? Con cada uno de nosotros, como hemos insistido, no con la masa, ¿m? Sino una relación única y personal con cada uno de nosotros. Pero además esa relación se vive en la comunidad. Por eso dice Federico Ruiz que tiene también un carácter colectivo. Más adelante vamos a ver esa dimensión comunitaria de la fe o de la espiritualidad. Y luego es cósmico. ¿Sí? Entra en juego también toda nuestra relación con la creación, que como dirá San Pablo, está expectante también para acoger esa salvación de Dios. ¿Verdad? Entonces, vemos la importancia de este concepto, de este término, de esta experiencia de lo que es la alianza para profundizar en lo que nosotros vamos a definir como lo que es la espiritualidad. En Cristo, si desde el Antiguo Testamento mirábamos la alianza como una relación de pertenencia de Dios para su pueblo y de este pueblo Israel para con Dios, una relación de mutua pertenencia, de mutua entrega, ¿no? Expresada bajo la metáfora o la imagen de la alianza nupcial. En Cristo, esta alianza se expresa en términos de redención, de la donación de su espíritu o una invitación a una relación filial con Dios nuestro Padre. Es la nueva alianza que dice Jesús, sellada con su sangre, ¿m? Sellada con su espíritu. ¿M? También vivida en estos términos esponsales, ¿no? Porque Cristo es el esposo, el amado. ¿M? La vida en el espíritu consiste entonces en vivir esta alianza. ¿M? Si en Cristo nos posibilita esta nueva alianza, una alianza en la que somos hijos y también nos vamos viviendo como hermanos entre nosotros en esa dimensión comunitaria. Entonces, la vida en el espíritu va a ser precisamente la vivencia de esta alianza, de esta relación, de este experimentar cómo Dios me escoge y me invita a abrirme a esa acción salvadora. En esos términos podemos ir comprendiendo la espiritualidad cristiana. Pasemos a la otra palabra, el otro concepto importante, que es también la experiencia. ¿Qué podemos nosotros comprender por experiencia? ¿Experiencia de qué tenemos? ¿Cómo hemos experimentado a Dios? ¿A qué Dios experimentamos? ¿Cómo es ese Dios en el que creo? ¿He experimentado los misterios de la fe? Por ejemplo, ¿qué experiencia tengo de la encarnación de Dios en nuestro mundo, en nuestra humanidad? O del mismo, o de Pentecostés, ¿qué experiencia tengo de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? La palabra experiencia significa traspasar, atravesar, conocer o tener percepción. En este caso, del misterio de Dios. Significa adentrarnos en el misterio de Dios, traspasar, atravesar, conocer ese misterio de forma personal, desde dentro, adentrarme en el misterio de Dios. Una relación también, a medida que vamos penetrando y conociendo a Dios mismo en este caso, vamos entablando con Él una relación, con aquello que conocemos. Eh, y también afecta, no solamente yo conozco esta realidad que traspaso al conocer, al tener experiencia de, sino que además me afecta a mí, me transforma.
afecta al ser humano que tiene experiencia de esto. Y por lo tanto se convierte en una experiencia personal que hago propia. ¿M? Conocemos, por ejemplo, la alegría. ¿M? Podemos nosotros recordar en este momento una situación en la que hayamos experimentado lo que es la alegría. Todos conocemos lo que es la alegría. ¿M? La hemos conocido, nos hemos adentrado en esa situación, lo hemos atravesado, conocemos, pero también es una experiencia que revierte sobre nosotros, provocando una sensación de gozo, de paz, de esperanza en nosotros, ¿no? Así entonces es la experiencia cristiana, en este caso referida a Dios, tener ese conocimiento de Dios que permite entablar con Él una relación que nos va transformando. Conocimiento vivo de Dios. Santa Teresa insiste mucho en esto de la experiencia. Cómo Santa Teresa tiene experiencia de Dios, experiencia de quién es el ser humano. Experiencia, por ejemplo, del infierno, cuando ella ya en el libro de la vida nos describe esa experiencia que tuvo acerca del infierno, ¿no? Y que dice ella que fue una de las mayores gracias que ha recibido. Y dice que como fruto de esa experiencia, le quedó el deseo de trabajar por la salvación de las almas, dice ella. Y Teresa insiste en ese adentrarnos en Dios, en los misterios de la fe, para no quedarnos únicamente con un Dios aprendido en la mente, una fe intelectual únicamente, sino que, como hemos insistido, adentrarnos en ese misterio. Que como yo pasé tanto, es lástima a los que comienzan con solo libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende lo que después de experimentado se ve. Santa Teresa no pasó por las aulas universitarias, sin embargo, tiene un conocimiento profundo de Dios, más que un teólogo que pase horas y horas en el escritorio redactando libros, ¿verdad? Explicándose el misterio de Dios. Entonces, esta es la experiencia que también nos va a ayudar a ahondar en lo que es la espiritualidad, ¿no? Como Teresa tiene experiencia de un Dios que es misericordioso y por eso dice, fíe de la bondad de Dios, ¿no? Por males que haga, nunca desconfíe, nunca deje de arrojarse en la misericordia de Dios, de confiar en Él, ¿no? Entonces, necesitamos de esta experiencia, de este misterio de Dios, de esta comunión que Él nos ofrece. ¿Ya? Por ejemplo, nos narra ella esta experiencia del misterio trinitario. Estando con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, era con tanta luz que no se puede dudar, Él estaba allí vivo y verdadero. ¿m? No se puede dudar, dice ella, se ha adentrado en ese misterio de Dios. Antes creía ella en esta presencia, pero no la sentía. Ahora Dios quiere dar a sentir esta presencia y trae tantos bienes que no se pueden decir en especial, que no es menester andar buscando consideraciones para conocer que está allí Dios. Esto es casi de ordinario, ¿no? Vive con esa conciencia de la presencia de Dios en lo ordinario, ¿no? Ni trabajo ni negocio le hacen perder la conciencia de esa divina presencia, ¿verdad? Lo creído se convierte en una vivencia de ese misterio en el que se cree. ¿M? Muy bien. La, por lo tanto, la experiencia cristiana o la espiritualidad implica que nosotros tengamos experiencia del misterio de Dios, una vivencia de los misterios de la fe que se reciben como don por la acción del Espíritu Santo en Jesucristo. La espiritualidad va a implicar experimentar el misterio de Dios. Con todo lo que hemos dicho, nos adentramos en el misterio de Dios y cómo esa relación con Él transforma nuestra vida. Vayamos entonces a cómo podemos nosotros comprender, ya una vez hemos visto la alianza como un amor de elección, este Dios que se revela,
que se da a conocer y quiere establecer con nosotros una relación personal. Luego, desde la experiencia, ¿no? Este adentrarnos en el misterio de Dios. ¿M? ¿Qué entonces podemos nosotros comprender por espiritualidad? Dice este teólogo, von Balthasar, dice, el caminar, él describe así la espiritualidad. El caminar del hombre como individuo, perdón, es otra, la actitud básica, práctica o existencial propia del hombre y que es con consecuencia y expresión de una visión religiosa o de un modo más general, ética, de la existencia. ¿M? Dice que es una actitud básica, práctica o existencial. ¿M? Para von Balthasar, la espiritualidad es una forma de existir, una forma de estar en el mundo. ¿M? Desde unos valores que mueven la vida personal. ¿M? Por eso hace referencia a una visión religiosa o a unos valores éticos que mueven a la persona. ¿M? Ya aquí entonces con esta aproximación que estamos haciendo, dice que la espiritualidad no es solamente ir a ese momento de oración de recogimiento. La espiritualidad no se reduce a actos, a unos actos devocionales, ni siquiera al momento de la oración. La espiritualidad será una forma de existencia, de existir, de estar ante el mundo. ¿M? De aquí todavía está muy amplio, ¿no? Esta visión de la espiritualidad, porque como decíamos, ahora se habla de la espiritualidad del deporte. Y desde el ámbito secular, la espiritualidad tiene que ver mucho con el tema de los valores que orientan a la persona, no necesariamente unos valores religiosos que nacen de una manera de concebir a Dios. La espiritualidad también, desde este punto de vista, tiene que ver con el arte, ¿no? Cómo nos colocamos ante una pintura y el contemplar esta obra de arte, pues nos hace salir de nosotros mismos. ¿Se acuerdan de aquel movimiento de la trascendencia? Salir de mí. Pues contemplo una obra de arte y salgo de mí frente y contemplo, ¿no? Esto que el artista ha plasmado. También eso es espiritualidad. Pero sigamos ahondando entonces para llegar concretamente al núcleo de lo que es la espiritualidad cristiana. Tenemos aquí esta otra definición de Juan de Dios Martín Velasco, este teólogo, de hecho parte de este módulo. Nos acercamos a esta conferencia de este gran teólogo acerca de lo que es ser creyente, qué es tener fe. Y es hermoso, ¿no? Cómo él va expresando una experiencia de confianza o una relación con Dios que se expresa en términos de confianza, de este Dios que acompaña la vida, etcétera. Pues él dice que la espiritualidad es la forma concreta que cobra la identidad cristiana encarnada en las circunstancias propias de la vida de un cristiano o de un grupo de cristianos. Fíjense, von Walter decía que era una manera propia de existir, una manera frente a la cual nosotros nos colocamos frente a la vida, ¿m? Guiados o motivados por unos valores. Con esta otra definición de Juan de Dios Martín Velasco, descubrimos que también que la espiritualidad es una forma concreta de vivir. Él le llama identidad, una forma de ser. ¿M? En este caso, una identidad cristiana. ¿M? Para nosotros, el centro de la fe cristiana es Cristo, el hombre guiado y motivado por el Espíritu. De tal manera que la espiritualidad es la vida misma, la vida del cristiano. La vida del cristiano vivida en lo cotidiano de la existencia. ¿M? ¿Qué valores mueven la vida del cristiano? Pues los valores del Evangelio, el amor, la compasión, la entrega, el servicio. ¿M? Y por lo tanto la espiritualidad va a ser la vivencia de esto, de una vida concreta, movida o motivada por estos valores. Además, por eso dice que es una identidad cristiana que se encarna. ¿M? Si antes hablábamos de cómo esta experiencia de Dios o esta alianza de Dios es una alianza concreta e histórica, porque
se va a realizar en las circunstancias de cada uno que cada uno está viviendo, también la espiritualidad se va a vivir en lo concreto de cada uno, en cada realidad, en cada acontecimiento. ¿M? Por eso dice una identidad cristiana encarnada en mi realidad, como desde nuestro ser, en el caso de aquellos que son padres de familia o madres de familia. ¿M? ¿Cómo vive su espiritualidad desde esa identidad materna? ¿M? O desde la identidad de esposos, o desde la identidad laical, o en el concreto nosotros como consagrados, la espiritualidad se encarna en mi identidad de consagrado. Esa relación con Dios se va a expresar en en esa forma concreta que tengo de vivir y de existir como laico, como consagrado, como sacerdote, o como madre, como padre de familia, como hermano, en todas las circunstancias que implican la vida del creyente, ¿no? Una identidad cristiana encarnada en las circunstancias propias de la vida de un cristiano o de un grupo de cristianos, en la vida comunitaria. Vamos a insistir sobre este elemento de la vida comunitaria, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo la espiritualidad, insisto, no se reduce a un momento de oración, a unos actos de piedad que nosotros podamos hacer en el día. Si ustedes ponen hoy o googlean, como se dice hoy, espiritualidad y buscan imágenes que nos hablen de espiritualidad, normalmente la espiritualidad se reduce a un momento de oración, ¿no? Aparecerán muchas imágenes con mucha influencia de lo oriental, como decíamos, o se reduce a ese momento de oración. Pero esa relación con Dios que hemos venido insistiendo transforma la vida de la persona, en este caso concreto, la vida del creyente, del cristiano. Y esa relación con Dios, esos valores que envuelven esta relación, se van a expresar en lo cotidiano de la existencia. ¿Qué es ser espirituales de veras? Recordemos ese texto que Fray Verne nos compartió al inicio, ¿no? No solamente en la oración, no solamente cuando tengo devoción de ir a la oración, sino precisamente en hacerme esclavo, dice Teresa, de Dios y de los hermanos, es decir, en la actitud de entrega y de donación, ¿no? Entonces, la espiritualidad es realizar mi existencia cristiana desde mi realidad concreta, desde mi vocación personal, y llevar adelante mi misión en lo concreto de la vida, ¿no? Eso es la espiritualidad cristiana. Tenemos aquí esta otra definición de este otro teólogo, Charles Wessner. Dice, la espiritualidad en el fondo no es más que la estructuración de una persona adulta en la fe según su propia inteligencia, su vocación y su carisma, por un lado, y las leyes del universal misterio cristiano por otro, ¿no? Nuevamente, habla de cómo la espiritualidad engloba la vida de toda la persona. No es solamente un momento que nosotros podamos vivir en el día a día, sino es la vida misma de la persona. ¿No? Estructura mi vida. ¿No? Yo soy espiritual, vivimos esa dimensión espiritual siempre, constantemente. ¿No? Cuando cuando lo vivo todo en relación con Dios, cuando enfrento todo cuanto vivo en relación con Él y movido por esos valores que implican la fe en Él. Tenemos aquí una definición propiamente dicha de lo que es la espiritualidad. Esa definición es del padre Francisco Javier Sancho. Y él define así la espiritualidad. Y creo que es una definición que nos ayuda a ahondar, a comprender todo esto que estamos diciendo de la espiritualidad. Y él define así la espiritualidad cristiana. El caminar del hombre como individuo y comunidad desde la fe, la esperanza y el amor en busca de su plenitud en Dios Padre, siguiendo a Cristo bajo la guía del Espíritu Santo liberador. ¿Mm? Vamos a ir ahondando entonces en esta definición, en cada uno de los elementos de esta definición, para seguir profundizando en lo que es la espiritualidad cristiana.
Primero se nos presenta la figura de camino. ¿Qué nos evoca la figura del camino? ¿Qué es para nosotros un camino? ¿No? Cuando vemos esta imagen de una persona caminando, ¿qué nos evoca? ¿Qué es el camino? ¿Mm? Camino implica, por ejemplo, un avanzar hacia la meta. Estamos en movimiento. La espiritualidad, por lo tanto, no será nada estático, sino que nos pone en movimiento, ¿m? En camino hacia una meta, hacia un objetivo. En el camino también podemos nosotros sintonizar con la experiencia de un proceso que tenemos que ir haciendo. ¿M? Un proceso que va a implicar toda la vida. ¿M? Un lento proceso de transformación. La espiritualidad es un proceso largo de transformación. ¿M? Vamos nosotros experimentando esa transformación que va surgiendo en nosotros, que se va dando en nosotros a la luz de esa relación que tenemos con Dios. Notamos en nosotros un crecimiento o a veces un estancamiento o incluso hasta un retroceso. ¿Mm? La espiritualidad, por lo tanto, implicará ese estar en constante camino. ¿Mm? Hoy en el jubileo nuevamente se nos recuerda que somos peregrinos, precisamente, esta dimensión de caminantes. Recordemos que los primeros cristianos eran llamados los del camino, ¿m? Porque Cristo es el camino. ¿M? A quien seguimos en definitiva es el camino. Queremos configurarnos con él, ir tras los pasos del maestro, ¿no? La espiritualidad como proceso también entonces va a implicar la paciencia del crecimiento. ¿M? Como experiencia de esa identificación con Cristo que vamos haciendo a lo largo de la vida. En el camino también nosotros nos encontramos con obstáculos, ¿verdad? ¿Mm? Cansancio. A veces Dios nos cansa, a veces también, ¿no? Esa relación con Dios, ese buscar en la oración, experiencias de sequedad, a veces puede ser también, ¿verdad? Que el camino se vuelve agotador. ¿M? Necesitamos un descanso, ¿m? Ah, crecer en nuestras maneras de relacionarnos con Dios, el estilo de oración, etcétera, ¿no? Entonces, la espiritualidad va a ser eso, ¿no? Un camino. Estamos en ese proceso de constante crecimiento, ¿no? Podemos recordar aquí cómo Santa Teresa habla de un camino de perfección. La palabra espiritualidad en realidad es una palabra como sustantivo espiritualidad muy reciente del siglo XVIII. En el tiempo de Santa Teresa se hablaba más bien de la perfección. ¿M? Todo eso que estamos diciendo de la espiritualidad es la perfección, lo que Teresa comprende como perfección. Por eso su libro Camino de Perfección, podemos entenderlo no como una perfección moralista, sino como un camino de espiritualidad, un camino de espiritualidad, que es lo que desarrolla ella. Ella va a desarrollar ese camino de la oración. ¿M? Y sabemos, ¿no? Esos criterios, esa transformación que se va dando en el orante a través de las virtudes necesarias para la oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, un camino de espiritualidad. ¿M? San Juan de la Cruz habla de la unión del alma con Dios. Ese es el camino de la espiritualidad, el camino de la unión del alma con Dios, un proceso, ¿no? Que vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia. Este camino lo realiza el ser humano, el hombre concreto, ¿ah? Y aquí entonces volvemos a eso que dijimos en el primer módulo, ¿no? Cómo colocamos en el primer módulo esa base antropológica, porque este caminar lo realiza el hombre. Recordemos la definición. El caminar del hombre, ¿m? Es el ser humano, el sujeto el que realiza este camino, ¿no? Bajo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Habla entonces de esta espiritualidad encarnada en nuestra historia, en nuestro mundo, en nuestras circunstancias, ¿no? El ser humano es el sujeto donde Dios actúa, a quien el Espíritu Santo mueve. ¿M? Implica, por lo tanto, también libertad y consentimiento del ser humano, ¿no? Dios que es profundamente respetuoso.
esta relación, esta alianza que Dios establece con cada uno de nosotros, Dios la realiza desde esta dimensión de la libertad, del consentimiento también implica nuestra libertad y nuestro consentimiento, ¿no? Y se va a ir realizando como decíamos, en un contexto, en un momento histórico concreto, ¿no? Lo vamos a ir viviendo en una situación concreta y determinada. ¿Mm? Como individuo y como comunidad. Veremos cómo nuestra espiritualidad implica, decíamos, esa dimensión personal, una relación única con nosotros, pero también una dimensión comunitaria donde vamos a vivir el sentido de la pertenencia. Lamentablemente, tal vez esta dimensión comunitaria es poco profundizada en nuestra experiencia de fe o en nuestra vivencia de ser iglesia, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la fe se vive de manera aislada. Vamos a la Eucaristía los domingos y a lo mejor no conocemos ni el hermano que está a la par nuestra, o adelante o atrás, ¿no? Entonces, vivir la espiritualidad de manera comunitaria es un elemento importantísimo, porque el amor, el perdón, el servicio, solamente se pone en práctica en la comunidad. Ese sentido comunitario nos da ese sentido de pertenencia, de apoyo mutuo, de experimentar que este camino no lo voy realizando solo, de manera aislado, sino que voy siendo acompañado por otros hermanos, me puedo apoyar en otros hermanos, ¿no? Además de la dimensión, cómo nuestra espiritualidad cristiana ha de dar fruto también en lo social, en lo histórico, ¿no? No por nada San Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Con una comunidad. Entonces, cuidar esta dimensión comunitaria en la vivencia de la espiritualidad también es fundamental. Esta espiritualidad también entonces va a implicar una vida teologal. ¿M? San Juan de la Cruz habla de cómo cada una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, van realizando un proceso de unión con Dios. ¿M? Y es que nuestra respuesta a esta revelación de Dios, Dios se me manifiesta, Dios comparte con nosotros su vida y nuestra respuesta de acogida a Él es la fe, fe confianza, ¿m? O una relación de esperanza. Lo espero todo de Dios, esperarlo todo de Dios. Y luego una relación de amor, un amor que cada vez se va cualificando, ¿no? Entonces, nuestra respuesta a la manifestación de Dios es una vida teologal. Para el judío, la respuesta a la manifestación de Dios es la obediencia, la escucha. ¿No? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Para nosotros la respuesta que damos a la manifestación de Dios es la fe, la esperanza y la caridad. Se expresa en esos términos. ¿No? Y luego, ¿cómo vamos buscando esa plenitud en Dios? ¿No? Cómo este camino realizado por el ser humano en fe, esperanza y caridad implica una búsqueda de la plenitud en Dios, de esa bienaventuranza o la santificación. ¿No? Esa relación de Dios va suscitando en nosotros un proceso de transformación, de plenitud, ¿no? Por eso decíamos cómo la espiritualidad ha de responder a todos los anhelos del ser humano, a todas nuestras expectativas, a nuestro deseo de realización. ¿Ya? Entonces implica también un proceso, la espiritualidad es un proceso también de plenitud del ser humano. Hemos visto cómo la espiritualidad, lo vemos en los místicos, que se han abierto plenamente a la experiencia de Dios, cómo en ellos se ha expresado lo mejor de sí mismo, ¿no? La hermosura, esa capacidad de compasión, de entrega, esa experiencia de lo hermoso que es el ser humano, ¿no? No sin quitarle lo traumático que a veces es la vida, ¿m? El esfuerzo que implica también el vivir, ¿no? Los retos de la vida. ¿M? Y luego este camino se realiza siguiendo a Cristo. Ya decíamos desde las definiciones anteriores cómo
La vida espiritual es una concreción de mi experiencia cristiana, de mi fe cristiana, es decir, del seguimiento de Cristo. Cristo es el camino a quien seguimos, cómo Él se deja modelar por el Espíritu, abierto a la acción de Dios. Entonces, nuestra vida espiritual será ir concretizando y realizando en mi camino todos los valores del Evangelio, una vida más según el Evangelio. Esto es la espiritualidad. Y esto bajo la guía del Espíritu, el principal agente y guía que dice San Juan de la Cruz. Una relación que nos santifica, una relación que nos transforma. ¿Ya? Entonces, por eso también definimos la espiritualidad como vida en el Espíritu, una vida guiada, motivada por el Espíritu Santo. ¿Mm? Y luego, esta experiencia, esta acción del Espíritu Santo es una experiencia liberadora o humanizadora, en cuanto que decíamos que expresa lo mejor del ser humano, ¿no? Logra que nosotros vivamos a plenitud nuestra vocación, ¿no? Lo más bello, ¿no? Lo más bello del ser humano, ¿no? Y por lo tanto se convierte en un proceso liberador, ¿no? eh, donde vivimos desde la libertad, ya no desde la norma, ya no desde lo tengo que hacer, sino desde esa actitud de entrega y de donación de la vida. Fijémonos en este texto de las moradas de Santa Teresa de Jesús y cómo ella expresa en este texto una experiencia profunda de libertad. ¿Mm? Por la forma en la que tengo la pantalla, yo no puedo ver todo el texto. Vamos a pedirle a Carla de Ramírez que habilite su micrófono y nos lea el texto, por favor. Fray Bernis está por ahí, se puede habilitar. Ahí está. Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio. Así parece en esta oración y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella. Así, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura. Así, en no se apretar con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí. Queda con gran confianza que le han de gozar. El que solía tener para hacer penitencia de perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios. Tiene más deseos de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos ya va más templado, porque está más viva la fe y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia, y aún algunas veces los desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable. Como ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura los del mundo. Vase poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. Gracias, es un texto hermoso. Fíjense todos los términos que ella usa para hablar de esa libertad con la que la persona que se ha abierto al espíritu vive. Dilatamiento o ensanchamiento. Habla de amplitud, no de angostura. Más grande, ¿m? Que quepa todo. Ensanchamiento interior, no está atada, fíjense. ¿M? Mucha más anchura, no vive apretada, no tiene ese temor al infierno, sino más bien más confianza, más deseo, está viva la fe,
¿m? Se entrega con mayor facilidad. Si antes tenía miedo a la enfermedad, a qué me va a pasar si yo me comprometo en esto, ahora no. Es una persona que se entrega con más facilidad. Una gran voluntad, es más señora de sí, una persona más libre. ¿Ya? Esta es la experiencia transformante que se va dando en el hombre y en la mujer espiritual abierto al espíritu, que va haciendo vida el evangelio, ese seguimiento de Cristo. Por lo tanto, la espiritualidad no es una creencia, una doctrina, un momento de devoción, es una relación que transforma al ser humano. Resaltamos todo lo positivo que el espíritu hace suscitar en la vida de la persona, ¿no? Hace lo mejor de sí. Pero también es cierto que desde la espiritualidad iluminamos esa parte oscura del ser humano también, ¿no? Los apetitos que San Juan de la Cruz señala, ¿no? El hombre esclavo de sus pasiones, de su pecado, también eso. Pero para liberarlo, para ayudarle a crecer, a madurar y que se viva desde ese señorío del cual habla Santa Teresa de Jesús. Por eso notamos que los místicos son personas libres, no apegadas a la norma, al derecho, a que hay que hacerlo así, ¿verdad? Sino es una persona movida por el amor, ¿no? Movida por el mismo espíritu que es el amor en persona, ¿verdad? Así entonces, desde esa definición que hemos ido desglosando, este caminar del hombre como individuo y comunidad desde la fe, la esperanza y el amor, en busca de su plenitud en Dios Padre, siguiendo a Cristo bajo la guía del Espíritu Santo liberador, ¿verdad? Creo que podemos comprender lo que es esa experiencia de la espiritualidad cristiana como una definición, como ese camino que cada uno de nosotros va haciendo, ¿verdad? En seguimiento de Cristo hacia la casa del Padre y motivados, guiados por el Espíritu Santo que va transformando nuestra vida. Y como ya lo decíamos también en las anteriores definiciones, se trata de hacer concreta la vida cristiana, ¿m? En cada una de nuestras vocaciones, en lo concreto de la vida de cada uno, ¿verdad? Bien, terminamos aquí entonces la exposición de esta parte y Dios mediante la próxima semana nos adentraremos en las características de la espiritualidad cristiana. Tenemos entonces, creo, algunos minutos para el compartir, escucharles a ustedes, comentarios o preguntas. Tenemos más o menos 10 minutitos y vamos a darle la palabra a Julia. Adelante, Julia, te escuchamos. Buenas noches, Fray Berni, Fray José. Muy bella la clase, como siempre. ¿Cómo podemos hacer? Entiendo yo que la espiritualidad es vivir según el Evangelio, es vivir guiados por el Espíritu Santo, es vivir una vida en comunidad, pero ¿cómo puedo yo fomentar o fortalecer esa vida en el Espíritu? Podemos recordar ese dinamismo que señalábamos de la inmanencia y la trascendencia. Es decir, profundizar en mi relación personal con Dios a través del camino de la oración. ¿No? Una oración así, una relación, una oración que se convierte verdaderamente en una relación con Dios. Y luego de ahí van a surgir los frutos, las virtudes que dice Santa Teresa de Jesús. Y esas virtudes se van a expresar en lo ordinario de la vida, en su capacidad de entregarse, en su capacidad de servir, de comprometerse, desde su realidad propia, desde lo concreto de su vida. Entonces, tanto dirá Teresa, las virtudes son por una parte fruto de la oración, pero por otra, también son como requisitos necesarios, requisitos para esa experiencia de Dios. ¿Verdad? Entonces implica esa vida misma, vivir todo cuanto acontece en nosotros desde la relación con Dios, ¿verdad? En esa relación continua con Él. O Muy sea, bien. mejorar y fomentar la oración. La oración es como la base
para crecer y fortalecer la vida en el espíritu, podríamos decir. ¿Sí? Eso acompañado de una vida de las virtudes, de entrega, la misma experiencia de un amor que se va haciendo cada vez más cualificado, ¿ya? Como fruto de la experiencia orante, pero a la vez como disposición como una disposición libre y voluntaria para acoger el amor de Dios. Gracias, pues. Hay por acá una pregunta en el chat, dice, la experiencia cristiana, Gladys, la experiencia cristiana se asume que primero hay una conversión personal, en otras palabras, estar convencida que Dios Trinidad es el centro de nuestra vida. Es así que se nos facilita el camino a esta transformación, partiendo de esta verdad. Ujú. En la experiencia cristiana se asume que primero hay una conversión personal, es decir, estar convencida de que Dios Trinidad. Bueno, le voy a dar la palabra a Gladys, que adelante, Gladys. Sí, disculpe. Fray, gracias. Yo escribí esto pensando, que yo trabajo en una oficina y, y en otro proyecto mis compañeros eran, yo diría, más espirituales, porque compartíamos los viernes, aunque sea unos minutitos, un ratito de oración. Bueno, era oración católica. Ahora estoy en un proyecto diferente. em, Casi todos son ateos, o por lo menos nadie se dice católico, ni cristiano, ni que cree. Entonces yo digo, me es difícil a veces estar en ese entorno porque digo, ninguno ha pasado por un momento de conversión, ninguno cree que existe Dios, tienen otras ideas y entonces digo, me es más difícil el camino. ¿Cómo hacer para que lleguen a esa conversión que luego lleve a la transformación según las láminas que hoy día nos ha presentado, ¿no? O sea, yo entiendo que primero se tiene que dar una conversión, ¿no? Si no, no es fácil seguir un camino espiritual, porque simplemente no le dan la importancia, ¿no? Ese era básicamente mi Sí. Tal comentario, vez, mi pregunta. ujú. Sí, tal vez la conversión viene después. Primero la experiencia de Dios. Recordemos que cuando hablábamos de la experiencia de la alianza, es un amor de elección, Dios que se manifiesta, que se revela, ¿m? Y frente al cual se nos ofrece su amistad libre y nosotros tenemos que dar nuestra aceptación libre. ¿M? Entonces, y luego viene el proceso de transformación. ¿M? Luego viene ese proceso de conversión, de irme identificando cada vez más y vivir más según los valores del Evangelio en nuestro caso. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, primero es la experiencia de Dios. Primero hemos de ayudar a suscitar el encuentro con Dios, con este Dios que es amor, que es misericordia, que quiere lo mejor de nosotros. Primero es este encuentro, ¿no? Porque antes usted decía, yo antes participaba en un grupo donde orábamos. Ahora estoy en otro grupo que no entiendo que no hacen una oración, no es en el ámbito de la oración cristiana propiamente dicha. Pero también allí usted puede vivir su espiritualidad, porque la espiritualidad, hemos insistido, no se reduce al momento de oración, sino cómo es usted, cómo usted vive su vida en ese grupo, cómo usted ama, sirve, para que los otros se pregunten, bueno, ¿y qué mueve a esta hermana a vivir de esta manera? ¿Mm? Podría ser. Ok, muchas gracias, sí. Vamos a darle la palabra a Isidora. Adelante, Isidora, te escuchamos también. Y si, ajá, adelante, Isidora. No te escuchamos. Parece que tiene algún problema, Isidora. Sí, Sí, ahora sí, ¿me escuchan? perfectamente. Sí, ahora Sí. sí, qué dicha. Sí, hace rato sí tenían problemilla. Sí, yo en este tema
yo lo que creo o lo que siento, más bien, porque esto es una cosa de cómo lo siento, es que para cada persona hay un momento y un camino de repente distinto. Hay personas que desde chiquiticos traen un aura ahí, una bendición de Dios y nacen siendo y para ser santos y todo esto. Hay gente que es muy buena y que va a grupos de oración o que va a hacer cosas voluntarias y demás y todo. Y también habemos un montón de personas que andamos trastabillando por la vida y un día nos sucede algo que nos llama, donde Dios, uno dice, mira, me llamó. Entonces, yo creo que la experiencia de Dios para cada uno es distinta en ese sentido, en que hay múltiples caminos, múltiples y sí, como dice Fray, es importante qué es lo que uno contesta cuando lo llama. Si uno dice, sí, voy con vos, yo estoy segura que va a echar todo, todo en el saco, todo lo que necesitamos para que no nos quedemos perdidos en el camino. Solo si uno se voltea y dice, ay, ya no quiero y se va. Pero de parte de Dios siempre Él va a meter todo, todo lo que necesita uno para seguirlo. Si uno tiene voluntad y ganas y va incrementando la fe. Pero es tan diferente con todos nosotros. Él yo creo que tiene una relación personalísima con cada uno. Y eso que somos millones y millones de personas. Pero es algo muy, muy íntimo, muy, muy íntimo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias. Totalmente de acuerdo, Isidora, gracias. Resaltando que esa intimidad luego se expresa en lo comunitario también, ¿verdad? No, no se aísla ahí, sino esa experiencia Ujú. personal da fruto en lo comunitario. Bien, no sé si algún otro hermano o hermana quiere hacer algún otro comentario o pregunta antes de concluir. Claro. No. Ay, pero se... Ok, Oscar, terminamos con la participación de Oscar. Adelante. Ahí puse un comentario, no sé si me lo puedes responder, Fray José. Ahí está en el chat. Dice, ¿se puede relacionar el pasaje de la transfiguración con la vida espiritual planteada esta noche? Sí, precisamente hemos dicho que la espiritualidad es un caminar, ¿verdad? El pasaje de la transfiguración, en concreto el de Lucas, dice 8 días después, ¿no? Habla de un momento de crisis de Jesús, ¿no? Sobre si seguir, ¿no? ¿Por qué seguir entregándome, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto, nos hemos planteado esa pregunta? ¿No? ¿Vale la pena seguir? ¿Para qué amar? Etcétera, ¿no? Es la situación en la que Jesús se encuentra y cómo Jesús sube al monte para orar, es decir, para escuchar al Padre. ¿No? Aparece Elías, Moisés y Elías, ¿no? Es la palabra, ¿no? Jesús sube para escuchar la palabra, para escuchar al Padre. ¿No? Y allí entonces vemos lo que ocurre en Jesús cuando habla con el Padre, se transfigura, ¿verdad? Y luego Jesús baja del monte para continuar su vida, ¿no? Su camino de entrega y de donación, desde esa experiencia esperanzadora, ¿no? Como el Padre, de alguna manera, pues también le hace experimentar que está con él, ¿no? Que la última palabra no la tiene la muerte, ¿no? Sino esa gloria. Entonces, nuestra vida espiritual también implica ese, ¿no? Ese ir caminando por la vida, ese encuentro personal con el Señor, de transformación, de transfiguración de nuestras realidades, ¿verdad? Para continuar aquí en este caminar concreto de la vida que vamos realizando, pues ir como peregrinos de la esperanza, ¿verdad? Sabiendo que toda esta entrega, toda esta vida que vamos haciendo, pues tiene un sentido, tiene un fruto, ¿verdad? Que no termina en el dolor, en el sinsentido, sino en la gloria que Dios nos ofrece en la vida que Él quiere compartir con nosotros.
Bien, entonces le damos gracias a los hermanos, hermanas que han hecho sus preguntas y de esta manera vamos concluyendo con nuestra clase de hoy. Si Dios lo permite, entonces el próximo viernes a la misma hora nos encontramos para completar este tema de la espiritualidad cristiana, como decía Fray José, centrándonos un poquito más en las características de esta espiritualidad cristiana y recordarles, ¿verdad? Importante ir haciendo los cuestionarios en la plataforma para que al final, al terminar el curso y completar cada uno de los cuestionarios, puedan ustedes gestionar ahí mismo en la plataforma su certificado de este curso. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora. Un saludo y un Muchas abrazo gracias, Fray. a los hermanos que han estado siguiendo el curso en YouTube. Fray José Freddy, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias. Buenas